No la escucho, vamos a ver qué pasa con la conexión con Andrea. Bueno, hoy varios temas en la agenda, uno muy interesante en el cual nos vamos a adentrar en segundos. El viernes fue noticia la llegada a Colombia de Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción que fue detenido por corrupción. 3 años después de que estallara este escándalo del cartel de la toga, ¿quiénes han pagado? O mejor, ¿quiénes han evadido la justicia? Les vamos a contar la realidad de esta historia. Tendremos un buen debate. ¿Es buena idea reducir la jornada laboral en Colombia a 48 horas por semana? Tendremos expertos que nos ayudarán a ver pros y contras de una propuesta que para muchos es vista como populista, pero que para otros es una necesidad insoslayable para el trabajador colombiano. De hecho, también Paola nos trae tablero al respecto. Bueno, tenemos muchas historias. Ahora sí la saludo, Andrea. Buenas tardes. ¿Cómo está? Andrea. Paola, buenas tardes. Qué gusto me da saludarla. Juan Pablo, muy buenas tardes. Feliz lunes, viernes. Sí, yo creo que ya entramos en modo lunes, viernes. Y hay Oiga, las velitas, ¿no? Hoy. ¿vio lo que pasó con la licitación de conectividad del Ministerio de las TIC, la licitación de los 2 billones de pesos? Sí, 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 Juan Pablo. Y el anuncio que hizo la ministra que dice que pues el proceso no va a continuar hasta que no haya un resultado de la investigación disciplinaria que ya adelanta la Procuraduría, pero pues horas antes habían anunciado que la licitación Muy seguía, raro, ¿ah? o las audiencias mejor se iban a llevar a cabo en el cronograma o pues se iba a volver a hacer como se tenía previsto para estos días. Entonces estamos esperando que la ministra nos responda porque también queremos saber qué pasó al fin con el asesor que tendría conflicto de No, intereses. pero Para lo la sacaron, ministra ¿no? todo está bien, pero A a él las... le suspendieron el contrato Ajá. de el contrato que tenía como asesor externo con el ministerio, pero recuerde Juan Pablo que también tiene un contrato con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y ahí seguiría existiendo el conflicto de intereses, aunque para el ministerio todo parezca bien, pero eso es un cuestionamiento que se sigue haciendo por parte de las veedurías y de quienes están muy pendientes de este proceso de licitación. Vamos a intentarlo por tercera vez. Andrea, buenas tardes. No está Andrea. Las cosas del teletrabajo, ¿no, Paola? Sí, 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 Las además hoy es día de conexiones, velitas, entonces las fallas, los inconvenientes. Si hoy es día de velitas, ¿compró sus velitas, Paola? no, todavía no, Juan Pablo. Usted sabe que yo este año no tengo espíritu navideño. Así me haya puesto el árbol Pero, atrás. pero usted tiene el árbol detrás. Mauricio, buenas tardes. Hola, buenas Óigame, tardes Paola y buenas tardes Juan Pablo. Mauricio, 3 años Señor. después del cartel de la toga. Vamos a darle Sí. tiempo a Andrea para que se conecte, pero vaya adelantándome algo, Mauricio. ¿En qué va esto? ¿Han sido más los condenados, los que han sido señalados de responsables, o son más los que todavía no han dado la cara a la justicia en este escándalo? Son más el número de personas que están siendo investigadas, que se encuentra el proceso en etapa de indagación o que están en etapa de juicio. Condenados ha habido muy pocos. Y bueno, está también Luis Gustavo Moreno, que no solamente tiene que cumplir con su condena de los 58 meses de prisión que le fue proferida por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino también debe responder por otras investigaciones que se encuentran en etapa de indagación. Son aproximadamente 8 investigaciones que tiene también ante otros despachos judiciales de la Fiscalía General. Entonces, esa es la situación. Y por lo menos él mencionó en el principio de oportunidad que le otorgó la Fiscalía a 27 personas, entre excongresistas, congresistas, también exgobernadores, hay un exalcalde, personas que mencionó, y también los magistrados que están implicados en este llamado cartel de la toga y que deben responder por esos señalamientos. En unos minutos vamos a contarle puntualmente qué fue lo que hizo, o por lo menos cuáles son los señalamientos que hizo Luis Gustavo Moreno de cada una de estas 27 personas, Juan Pablo. Bueno, vamos a ir en segundos con esa información. Ya nos vamos a conectar con Andrea 3 años después del cartel de la toga. Pero antes, Paola, noticia que nos llega desde primerapágina.com. ¿Qué pasó? Hoy, lunes, la Junta Directiva del Banco de la República entrevistará a los candidatos para ocupar la gerencia general de la institución, para elegir de ahí quien reemplazará a Juan José Echavarría. En el proceso, ¿qué nombres tiene usted, Paola? Tengo bueno, ya se conoció la semana pasada que ninguno de los codirectores ni miembros de la Junta van a aspirar a la Sí. gerencia, entonces tengo a Leonardo Villar,
Correcto, Y tengo al ministro Alberto Carrasquilla. correcto. No tiene más. No tiene más nombres. O sea, únicamente serían estos los candidatos que hay. Pues los que yo conozco, sí. Roberto Steiner. Pero Roberto Steiner sí hace parte Mire, de la Junta. como usted bien lo señala, Leonardo Villar por un lado, Alberto Carrasquilla por el otro, pero nos dice que podría haber de repente una mujer. ¿No le suena? ¿Que Una pueda mujer. entrar una mujer dentro del listado? ¿Quién será? ¿Quién? Es que estoy revisando aquí rápidamente la información que nos mandan desde Primera Página para saber quiénes serían. ¿A qué hora arranca esta junta del Banco de la República? Esta junta debe estar ¿Arrancando ya? Sí. ¿En este momento? Pero no, esto no es junta, esto es unas entrevistas que va a hacer la junta, porque la junta normal ya Bueno. se reunió la semana pasada o antepasada. creo Es que reunión fue. de la junta para entrevistar a los aspirantes a gerente del Bueno, banco, sí. ¿no? Y la elección sería el jueves, ¿no? El jueves está programada la elección. Hoy son las entrevistas y la elección sería el día jueves, cuando ya se conoce entonces quién será el próximo gerente del Banco de la República. Lo que sí es cierto es que Juan Pablo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, así no se ha elegido como nuevo gerente, él está próximo a renunciar a la cartera de Hacienda para irse, si no es al Banco de la República, al Banco Interamericano de Desarrollo. Y pues le va a dejar entonces el tema o el problema de la reforma tributaria a quien lo reemplace, que podría ser el viceministro Juan Pablo Zárate, el viceministro Juan Alberto Londoño, o también está sonando mucho el ministro de Vivienda Jonathan Malagón, para reemplazarlo a Carrasquilla en la cartera de Hacienda. Pero entonces ya tiene quién es la mujer. No, aquí estoy leyendo y no lo encuentro. Dice la información de Primera Página que podría haber una mujer, pero no tengo el detalle. No tengo el detalle. Ojalá pues Ya le averiguo se yo. pueda también conocer este nombre, que es muy importante, y muy importante lo que se define esta semana entonces en el Banco de la República. 12 del mediodía, 7 minutos. Conéctese porque nos vamos con el aniversario del Cartel de la Toga y la llegada a Colombia de Gustavo Moreno. Numeral, verdad pendiente es. Numeral, verdad pendiente es. Una verdad pendiente, Mauricio, es la que tenemos con el Cartel de la Toga. Porque mucho se ha dicho, en su momento hasta se revelaron grabaciones. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde ha avanzado la justicia o hasta dónde lograr desarmar esta estructura que se tomó la justicia en Colombia y que la convirtió pues en un lugar donde se vendían a diestra y siniestra decisiones judiciales, afectando a la justicia, afectando a la imagen del aparato judicial? Pues tiene responsables o no. Vamos con el balance y nos vamos con los invitados, Mauricio. Sí, señor, vamos con este balance de este llamado Cartel de la Toga que salpicó a la alta corporación, la Corte Suprema de Justicia, con exmagistrados que fueron vinculados y que presuntamente pidieron altas sumas de dinero. Y pues hay que decir que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno es el principal testigo de lo que se conoce como este Cartel de la Toga, donde exmagistrados y abogados pedían altas sumas de dinero para desviar procesos y favorecer a funcionarios y exfuncionarios investigados por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la actual situación jurídica de Gustavo Moreno? Pues mire, de acuerdo con la Fiscalía General, la situación del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno está definida por una condena proferida por la Corte Suprema de Justicia en marzo del año 2018 por el delito de utilización indebida de información privilegiada a 58 meses y 15 días de prisión. Esa fue la sentencia. Y para que sea ejecutada debe existir una orden de captura de la misma Corte, pero esta orden aún en el sistema no está para que sea efectiva, para que se haga efectiva por parte de las autoridades judiciales. Por otra parte, el abogado Luis Gustavo Moreno tiene activas 8 indagaciones en despachos de la Dirección Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y en la seccional Bogotá por los delitos de cohecho, por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato, fraude procesal,
utilización indebida de información privilegiada, calumnia y falso testimonio. Procesos que en este momento están activos y en etapa de indagación, Andrea. Aún no tenemos a Andrea. No, ahí va. Sí, aquí estoy. Pensé que hola. me iban a dar paso con nuestro invitado. Sí, Mauricio, si usted me lo permite, Juan Pablo, buenas tardes. Teníamos ahí unos problemas de conexión, pero queremos hacer este balance, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado 3 años y medio y los procesos son muy lentos y muchas veces se va de la justicia. Y vamos también a tener como invitado a Hernando Herrera, quien es pues el director de Corporación Excelencia a la Justicia. Y también queremos hacer claridad con lo que está sucediendo en el Congreso de la República, porque todavía no se sabe qué va a pasar entonces con quienes tenían la dignidad de magistrados, con quienes tenían una toga y pues fallaron a su juramento de respetar a la justicia. Pues continuemos entonces. En la principal investigación relacionada con el cartel de la toga, Luis Gustavo Moreno, cuando se desempeñó como abogado entre 2012 y 2016, sirvió como intermediario en por lo menos 11 casos entre exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios, exfuncionarios, para favorecerlos con decisiones judiciales a cambio de altas sumas de dinero. Actualmente el exfiscal antimafia es pieza clave y testigo en varios casos, razón por la cual obtuvo un principio de oportunidad que fue prolongado por 1 año más en el pasado mes de junio. En dicha confesión delató a 27 personas, unas que hacían parte de la organización criminal y otras que pagaron para ser favorecidas en procesos judiciales. Luis Gustavo Moreno aseguró que la organización estaba conformada por los exmagistrados, póngale cuidado, Gustavo Enrique Malo, quien está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, cuyo proceso está en indagación ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, y José Leonidas Bustos, cuyo proceso está en la comisión de acusaciones y quien se dice este último era considerado su mentor. También mencionó al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, quien recibió dinero para investigar en decisiones judiciales, se acogió a sentencia anticipada al declararse culpable y recibió una condena de 66 meses de prisión. Sí, pues otro caso es el abogado Luis Ignacio Lyons, Alejandro Lyons, quien recibió información privilegiada de algunos procesos de la Corte. Su caso está en etapa de acusación formal ante un juez de conocimiento. El abogado Gerardo Torres es la persona a la que Gustavo Moreno reemplazó en la organización y su caso está en etapa de investigación ante la Fiscalía. En cuanto a la exprocuradora judicial Marta Cristina Pineda, esposa de Leonidas Bustos, Moreno aseguró que ella supuestamente se ofreció como intermediaria en un proceso a cambio de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, no hay suficiente información sobre estos hechos, pero Mauricio, si le parece, antes de continuar con este balance y corte de cuentas del escándalo del cartel de la toga, pues saludamos a Hernando Herrera, quien dirige la Corporación Excelencia a la Justicia, para que nos diga desde su punto de vista si se ha logrado resarcir un poco a la justicia tan deshonrada por algunos de sus integrantes o no. Hernando, bienvenido aquí a Sigue la W. Buenos días, Andrea, Juan Pablo, Mauricio. Como siempre, muy amables por esta honrosa invitación que ustedes me hacen en cabeza de la Corporación Excelencia en la Justicia. Hernando, 3 años y medio después del cartel de la toga, su balance, su lectura, si finalmente hay algunos que se están saliendo con la suya, avanzan muy lento los procesos o si ha habido justicia. Pues dijéramos que la justicia ha avanzado, pero a un ritmo muy lento, en pausa, en cámara lenta. Y ustedes lo hacían en ese muy buen recuento que yo comparto, en el cual pues se da cuenta que los principales presuntos responsables de este desafuero, uno está prófugo viviendo en Canadá, me imagino que viendo en este momento cómo cae la nieve, y el otro pues que fue también presidente de la Corte Suprema de Justicia y para mayor desgracia después del Consejo Superior de la Judicatura debe estar seguramente leyendo o viendo una novela de Winston Churchill. Doctor Herrera, ha mencionado Luis Gustavo Moreno en su confesión a por lo menos 27 personas. Algunas de ellas ni siquiera han entregado información. ¿Vale la pena o sea, se le puede creer frente a esas declaraciones que está entregando cuando de todos no se conoce realmente si participaron o no en este llamado cartel de la toga? ¿Se debe tener en cuenta esas declaraciones o que se le investigue como se está haciendo por también falso testimonio? Pues así debe ser. Hay una matriz de colaboración del señor Moreno, quien dicho sea de paso humilló a la justicia junto con los otros, y por supuesto debe existir la veracidad total en lo que él le ha señalado a la justicia. De lo contrario debe perder esos beneficios que la justicia le ha generado.
Pero lo otro que ustedes ponen de presentes es la reflexión mayúscula, y es que hay casos de casos, hay casos de mayor impacto. Este caso le originó a la rama judicial en general un gran perjuicio, y por eso debería existir una justicia mucho más pronta, con las sanciones que eventualmente puedan venir, para que precisamente la misma justicia que resultó desdeñada, maltratada, recupere más rápidamente su dignidad. Miren, las estadísticas así lo indican. Cuando revisamos las últimas encuestas de medición de popularidad o de imagen de las altas cortes, ahí se ve que hace algunos meses estaban en su momento más crítico. Y entre otras yo diría fundamentalmente por esto, porque las altas cortes en la pandemia le han respondido al país. Se debe a eventos tan escasos y excepcionales como este, pero que originan un gran daño. Pues sigamos entonces, Mauricio, haciendo este corte de cuentas y los personajes, ¿quiénes salieron involucrados entonces en todo este entramado de corrupción y pues que deshonró a la justicia y que ahora otras instancias intentan resolver toda esta deslegitimización, pues digamos, falta de legitimidad? Mauricio, continuemos entonces. Sí, también mencionó Andrea, el exfiscal Luis Gustavo Moreno, al exfiscal Alfredo Betín Sierra, quien dilató un proceso contra el exgobernador Juan Carlos Abadía. Fue condenado a pagar una multa de 34 millones de pesos y fue suspendido de su cargo por 450 días. Del exsecretario administrativo de Presidencia, Alberto Velázquez, Moreno dijo que pagó 300 millones de pesos para obtener información de un proceso. La Fiscalía archivó el proceso contra este exfuncionario por atipicidad de la conducta. En cuanto a la exsenadora Zulema Jatin, Gustavo Moreno fue su abogado, además tuvo una relación sentimental con ella y medió en un proceso para favorecerla, y en este caso todavía no hay mayor información al respecto. Mire, otro de los mencionados es el ex senador Martín Emilio Morales, quien supuestamente pagó 1.000 millones de pesos para ser favorecido en un proceso. Su caso está en indagación ante la Fiscalía Delegada ante la Corte. En cuanto al exgobernador Luis Alfredo Ramos, aún no hay información suministrada por Gustavo Moreno. Del excongresista y exgobernador Lucas II Génico, dijo que pagó 150 millones para ser favorecido en un proceso y el caso está en la sala de instrucción ante la Corte Suprema de Justicia. Toda esta información que la entregó en la matriz de colaboración en su principio de oportunidad está siendo analizada y revisada por los diferentes investigadores. También dijo que el ex senador Julio Alberto Mansur se le entregó información privilegiada según la cual había un proceso en su contra con orden de captura para que contratara los servicios. La situación jurídica de Mansur en este momento busca resolverla ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se encuentra pendiente por ser aprobada. Del ex senador Álvaro Antonio Ashton dijo que pagó 1.200 millones de pesos para que lo favorecieran en un proceso por nexos con paramilitares. Su caso se encuentra a la espera de que la Corte Constitucional defina la competencia, es decir, si es de la justicia ordinaria, en este caso la Fiscalía, o la Jurisdicción Especial para la Paz, donde fue aceptado para que sea juzgado. En cuanto al ex senador Musa Abraham Besaile, se dice que él pagó 1.200 millones de pesos para ser favorecido en un proceso y frenar una orden de captura. Su caso también se encuentra en la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero regresar con Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia y la Justicia, porque es que, Hernando, cuando uno recapitula toda esta situación, todo este escándalo, lo doloroso de esto es que se encuentran involucrados los congresistas que se supone representan ese voto popular a los ciudadanos para tomar decisiones en materia legislativa, y también los magistrados, también fiscales, el propio fiscal que era fiscal anticorrupción. Desde la corporación, ¿qué análisis han hecho de lo lastimada que resultó la justicia por estos personajes que se supone que son un referente para la sociedad? Pues Andrea, gravemente, porque la pregunta que me parece además muy oportuna convoca precisamente esta reflexión. Un escándalo de esta naturaleza, de estas proporciones, que precisamente concierne, entre otras, a no solamente a exmagistrados, sino presidentes que lo fueron, de una corte tan digna que le ha puesto el pecho a la parapolítica, al proceso 8000, etcétera, como la Corte Suprema de Justicia, pues es un elemento que sin lugar a dudas impacta en la retina de la opinión pública e impacta de manera desfavorable, porque esto además señala que si no se toman las medidas de fondo específicas para que se reponga ese daño en contra de la justicia, ese desconcierto ciudadano va a ser aún mayor. Yo lo digo así de claramente porque así hay que hablar.
Las altas cortes necesitan más Fernando Sinestrosa, gran rector que lo fue de la Universidad Externado, más Antonio Rocha, gran rector que lo fue de la Universidad del Rosario, por poner esos dos casos, y menos Vitos Corleone. Aquí no es específicamente los mafiosos en las altas cortes. Mire, y yo soy un convencido, y además así lo defiendo, de ese gran número de jueces decentes, jueces y juezas decentes y magistrados y magistradas. Colombia tiene casi más de 5.000 que desempeñan esa tarea y la cumplen con enjundia, con sacrificio. Entonces tampoco hay derecho que unos eventuales sinvergüenzas como esto se hubieran amancebado, realizado un concierto de delinquir para defraudar la justicia, vuelvo y repito, en su más altísimo nivel. Y desde luego la ciudadanía lo que requiere es ya no solamente que se haya originado este estropicio y que se hayan encontrado los responsables, que se les juzgue de ser el caso rápida y oportunamente. Doctor Herrera, yo quiero plantearle algo que de repente resulta un tanto irresponsable de mi parte, pero yo quiero que también usted nos ayude a entender algo. Y es el asunto de los términos en la justicia. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando arrancamos a presentar este tema decimos 3 años. Y uno esperaría, como ciudadano de a pie, que en 3 años un caso tan sonado, con una gravedad tan grande como la que usted mismo ha señalado para la justicia, para la imagen de los operadores judiciales en el país, pues se pudiera resolver con mayor celeridad. Pero escuchamos esto, de que han pasado 3 años y a duras penas algunos de los responsables han tenido que enfrentar realmente a la justicia y otros tantos no. Pues uno dice, ¿qué pasa con los tiempos en la justicia? ¿Los términos permiten entonces que nosotros vivamos en esta percepción horrorosa de que la justicia no llega, de que la justicia tarda, o peor aún, de que la justicia es algo que está permanentemente aplazado en el país? Muy buena cuestión, Juan Pablo. Yo comparto, usted no ha sido irresponsable, usted lo que ha hecho es un diagnóstico claro, una radiografía precisa de cómo marcha hoy en día, desafortunadamente, alguna parte del sistema penal acusatorio, denominado, por cierto, por algunos como el sistema penal aplosatorio, porque aquí lo que se convirtió en teoría fundamental para evadir la justicia es precisamente dilatar. Ese es un verbo que tienden a conjugar algunas personas que acuden precisamente al sistema judicial, no para que se les absuelva, sino para que por la puerta trasera puedan lograr una rápida determinación, vía vencimiento de términos, vía una eventual imposibilidad por prescripción para que se les juzgue. Por eso, y a todo ese escenario, hay que además integrar una nueva perplejidad, y es que se piense que la Jurisdicción Especial de Paz es o puede ser lavadero para los delitos de corrupción. Y yo en ese momento critiqué y fustigué que los actores de este denominado cartel piensen que pueden purgar ese delito, esas penas y esa sanción utilizando la Jurisdicción Especial de Paz me parece inapropiado. La W es una emisora, una cadena siempre muy bien enterada. Yo quiero comentarles esta chiva, esta exclusiva. Una de las sentencias que el próximo 14 de diciembre vamos a premiar dentro de la gran cumbre de la justicia que organiza la Corporación Excelencia de la Justicia, con la participación de todos los presidentes de las altas cortes y todas las ramas, presidente de la República, Contralor, Procurador Fiscal, es precisamente una de la Jurisdicción Especial de Paz quien le puso talanquera a ese capricho o deseo de los hermanos Moreno Rojas para tratar de ingresar a la JEP a purgar sus delitos por el tema del carrusel de la contratación de Bogotá. Eso mismo debería pasar en este otro caso. Entonces, la reflexión fundamental es, claro que nuestro sistema penal tiene que ser garantista, estamos en una democracia, pero no en exceso para la que a la justicia se le viole constantemente, como es y ha pasado hasta ahora en este muy dramático caso. Y es que, mire, vamos a recordar entonces los otros congresistas que salieron salpicados. Es que realmente es vergonzoso que también estén varios integrantes del Congreso de la República. Recordemos el caso del representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, señaló que pagó 800 millones a la organización y 200 millones al exmagistrado Camilo Ruiz para ser favorecido en una investigación y su caso está en indagación. De la representante de la Cámara, Argenis Velázquez, aseguró ella que pagó 600 millones para ser favorecida en el proceso. En este caso, ella se encuentra en estado de juicio ante un juzgado en Bogotá. Del ex representante de la Cámara, Julio Eugenio Gallardo, dijo que pagó 300 millones para que se le
precluyera un proceso y también se encuentra en estado de juicio. Y en cuanto al ex senador Óscar Mauricio Liscano, Gustavo Moreno aún no ha suministrado mayor información. De Villavicencio, Franklin Germán Chaparro, de quien aseguró que pagó 300 millones para ser favorecido con una casación en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el caso fue archivado por atipicidad de la conducta, según la Fiscalía. También mencionó al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien supuestamente contrató los servicios de esta organización, pero este caso se encuentra en etapa de indagación. Por otra parte, mencionamos ahora a los exmagistrados. Regresamos con Camilo Tarquino, quien supuestamente intervino en el proceso de Alejandro Lyons. El exmagistrado se encuentra en etapa de juicio en Bogotá. Aseguró que el exgobernador Alejandro Lyons pagó para ser favorecido en un proceso. Actualmente goza de un principio de oportunidad a cambio de colaborar con la justicia. También mencionó a Sandra Paola Hurtado, se cree que ella participó en la organización. Ella fue acusada ante el Tribunal de Bogotá y ahora está en espera a ser llamada a juicio. En cuanto al ex senador Hernán Francisco Andrade, no ha entregado información relevante, por lo cual este caso todavía está en etapa de indagación. Y finalmente, del exfiscal Luis Raúl Acero, aseguró que fue quien le entregó un vehículo que era del ex magistrado Leonidas Bustos. Recordemos que Leonidas Bustos era, o se conoce o se dice que es su mentor. Este caso se encuentra en etapa de indagación en la Fiscalía. Y ahí entramos entonces a la parte que también tiene que ver con el Congreso de la República. Pero antes, Hernando Herrera, vuelvo con usted, porque las cabezas de este entramado de corrupción supuestamente entonces serían expresidentes, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el exmagistrado Leonidas Bustos, que en este momento se encuentra fuera del país. Él ha alegado que es inocente y que pues Gustavo Moreno simplemente estaba diciendo situaciones para involucrarlo, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, es muy difícil que ahora que Gustavo Moreno está en Colombia, ellos se puedan desprender tan fácilmente, sobre todo porque ha sido un testigo creíble en otros procesos, le han dado credibilidad, pero en este caso, ¿qué pasa entonces con los exmagistrados? ¿Qué podría pasar con ellos y también con el tema que ha estado retrasado en el Congreso de la República, por lo menos en el juicio político a Leonidas Bustos? Ese es un tema muy importante, Andrea, y recordemos que esto también surge a partir precisamente de unas pesquisas que hace la DEA en los Estados Unidos. Y aquí ha operado también la cooperación técnica en materia internacional a nivel judicial. Entonces, Bustos, Ricaute, Malo, compañía, tendrán que precisamente verse a gatas para ver cómo justifican, ¿no?, este presunto entramado de corrupción que desde todo punto de vista asquea no solamente a los abogados, no solamente a los jueces, que lo sé porque me lo han comentado, que se sienten traicionados en su oficio, y más aún que se le haya puesto esto, el cartel de la toga quedaría cuenta como si todos los jueces y funcionarios judiciales no fueran probos, como en efecto lo es. Por eso, desde ese punto de vista, nosotros desde la Corporación Excelencia en la Justicia hemos hecho lo siguiente. Primero, le hemos solicitado al Congreso de la República, específicamente a la Cámara de Representantes y después al Senado, que proceda con la declaratoria de indignidad del señor Leonidas Bustos y el señor Gustavo Malo. Y en lo que hace, porque él ya era particular en estas acciones que se le achacan, de Francisco Ricaute, haya también avances específicos y concretos a ese respecto. Pero miren ustedes, una corte que fue objeto de una masacre tan miserable como lo fue esta corte en el 85, merece que se le vindique, que se le honre por esa sangre precisamente de esos magistrados sacrificados. Y no puede ser entonces que quien se siente allá sea para defraudarlo. Ese sujeto, porque no merece otra expresión, de Francisco Ricaute, fue el mismo que chantajeó a sus compañeros para que le nombraran su magistrado auxiliar como magistrado, y entre tanto se dio el lujo de detener la elección del fiscal general de la Nación. Esa es la traza de esa persona. Escribe @busjoa10, numeral, verdad pendiente es la alcahuetería, el descaro y cinismo de todos los involucrados en actos de corrupción. Numeral, verdad pendiente es esta, la del cartel de la toga, un mapa que todavía dista mucho de ser puesto a responder debidamente por la justicia. Pero es que mire, doctor Hernando Herrera, yo quiero volver a hacer una pregunta que puede resultar incorrecta o impertinente, pero ¿no es ya de entrada un problema que los magistrados acusados, señalados de participar de este entramado criminal, tengan que responder ante la comisión de acusaciones en donde los procesos
si no duermen el sueño de los justos, nunca llegan a buen puerto? Esa es una buena pregunta, Juan Pablo, pero mire que la comisión de acusaciones, por supuesto yo siempre he censurado ese organismo, porque si uno mira la estadística de su eficiencia es mínimo. Por eso le digo. Pero, claro, buen punto, pero hay que decir que cuando ha querido trabajar, por ejemplo, así lo hizo en el caso del defenestrado Jorge Pretel, no se nos olvide, actuó de manera muy diligente. Entonces, la réplica, y no el ruego, sino la exigencia que se le hace a la comisión de acusaciones es que, teniendo en cuenta ese precedente, aquí también actúe de manera muy rápida y de manera muy oportuna. Porque si no estaría dando la sensación, no solamente de que es ineficiente, sino que adicionalmente le queda grande la tarea de purificar la alta cúpula judicial. Doctor Herrera, ¿usted cree que se debe revisar las decisiones que tomaron los magistrados en su momento y que pudieron de alguna manera estar infiltradas o afectadas por el pago de algunos sobornos, o definitivamente estas decisiones deben quedar en firme? Desde luego, Mauricio, deben revisarse. Mire, yo a esos señores le voy a decir esto para que la audiencia lo entienda. Si uno les compró un chance, vayan y revisen pues los números o la posibilidad de éxito que tiene. Porque cuando una persona deshonra la principal función que ella tiene, y más aún cuando es tan digna como la justicia, y más aún encumbrada si lo hace de las altas cortes, desde luego entonces lo que entra en discusión es todo lo que ellos hicieron al interior de ese organismo. Y por eso yo coincido que sí, se debe revisar cada uno de los fallos que estos señores emitieron en ese momento. Exactamente, y como ustedes lo dicen, es común escuchar que la comisión de acusación de la Cámara es la comisión de absoluciones por las sonadas investigaciones que incluso terminan en escándalos, pero que cuando llegan allí, pues se enfrían los procesos y muchas veces los investigados sienten alivio y los procesos, pues, duermen durante años. Sin embargo, hay que hacer una claridad. En el caso del cartel de la toga, la comisión de acusación marcó una diferencia y se sacudió de su desprestigio, en parte. Acusó formalmente ante la plenaria de la Cámara de Representantes al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, argumentando que está probado que Bustos recibió 200 millones de pesos enviados por el ex senador liberal Álvaro Ashton para que lo favorecieran en su proceso judicial, además de otros señalamientos de Gustavo Moreno allí en esta corporación, Mauricio. Sí, Andrea, y frente a esta situación también en agosto del año 2019, la plenaria de la Cámara le dio validez al informe de la comisión y decidió acusar a Leonidas Bustos ante el Senado de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que la plenaria de la Cámara estuvo de acuerdo en asegurar que Bustos conformó una empresa criminal para torcer fallos judiciales y lo acusó por concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias en servidor público. Pero llegó otro tropiezo. Las dilaciones, los recursos de la defensa de Bustos, obviamente, las recusaciones a los investigadores, quizá la operación Tortuga de algunos congresistas ha hecho que después de más de un año el Senado siga sin tomar una decisión. Falta la etapa de juicio en la que la comisión de instrucción estudia el caso, escucha las consideraciones de las partes, realiza un informe y lo sustenta ante la plenaria del Senado. ¿Para qué? Para votar y decidir si declara o no indigno a Leonidas Bustos y remitir su caso ante la Corte Suprema de Justicia. Que eso lo estamos esperando, ojalá el Senado también se pronuncie rápidamente. Este mismo proceso se tramitó en el Congreso con otro de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalado de corrupto, Gustavo Malo. Recordemos que en diciembre de 2018, después de la acusación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el Senado lo declaró indigno, lo despojó de su investidura, por lo que su proceso quedó en manos de la Corte Suprema. El Senado acusó a Malo por 5 delitos: cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asuntos sometido a secreto o reserva. Y Andrea, mire, el mismo ex senador Musa Besaile Fayad admitió haber pagado los 2.000 millones de pesos en totalidad a través de un préstamo, que fue el que lo hizo, y el ex senador Álvaro Ashton Giraldo admitió haber pagado también al menos inicialmente la suma de 600 millones de pesos. Uno de los apartes de la acusación decía: el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo, se concertó con funcionarios y particulares para abordar aforados que tuvieran en curso procesos en única instancia al interior de la Alta Corte y conseguir decisiones contrarias a derecho a cambio de coimas
o dádivas. Eso es lo que señala la parte de Andrea y eso es todo lo que ha pasado en la comisión, por lo menos de acusaciones y en cuanto a la investigación de congresistas salpicados por el exfiscal Luis Gustavo Moreno. Exactamente, y el proceso de Francisco Ricaurte también ha tenido sus procesos en la comisión. Para ir finalizando, Hernando Herrera, quiero preguntarle por la estructura de fondo, porque todavía estamos en deuda de una reforma a la justicia. Eso es algo que no se ha podido hacer, que cuando se intentó en el Congreso, pues se llenaron de micos y se conoció como esa noche oscura donde le intentaron meter otras trampas a la justicia, irónicamente. ¿Qué pasa con esa deuda pendiente? Porque muchos dicen que lo que también falla es el modelo y las complicidades de algunos políticos con la elección de magistrados. ¿Qué pasa y cuándo se verá esta reforma? Andrea, miren que el diseño constitucional hoy tiene una imperfección, porque el Congreso termina investigando a los magistrados. A veces, cuando quiere y hay voluntad política, lo puede hacer eficientemente. Y de otro lado, como contrapartida, la Corte Suprema investiga a los congresistas. Allá hay un eventual choque que hay que ver cómo se ajusta. El Congreso ha sido hasta la fecha incapaz de promover una reforma estructural a la justicia, pero también, para ser justos, se han promovido otras reformas que nos parecen importantes. Por ejemplo, recientemente se aprobó una reforma al Código Contencioso Administrativo para que los conflictos que aten a los particulares con el Estado se adquiera muchísimo más dinamismo. Está al pendiente también una reforma que viene marchando, una reforma al estatuto arbitral. También nosotros tuvimos ocasión de presentar con el Ministerio Público una reforma para fortalecer la justicia local. Pero esa reforma estructural está al pendiente. Hay que corregir, por ejemplo, ese tema del diseño constitucional. Y uno que yo no me canso de decirlo, así con todo se haga buen ejercicio de las mismas, las facultades electorales de las altas cortes. Eso les ha originado gran perjuicio, las ha envilecido en algunos casos y no le ha generado absoluto ningún beneficio al sistema. Por supuesto, estas reflexiones de mi parte llevan un elemento fundamental. Nosotros desde la Corporación Excelencia en la Justicia no creemos en que se debe cambiar el diseño constitucional, quiere decir, de la existencia de 4 altas cortes. Creemos que eso tiene unos beneficios en cuanto a la especialidad del derecho. Pero sí, los otros 2 elementos son de urgente definición política. Pues ahí está entonces, Juan Pablo, el panorama y todavía pendientes de lo que pueda seguir contando y reafirmando Gustavo Moreno, que su defensa dice que sí, que él está dispuesto a continuar con lo Pues que él es lo dice que se pues, en espera. su confesión. Es lo que se esperaría. Ojalá sea así por el bien de la justicia, pero sobre todo para que este horrible episodio, vergonzoso para el país, pueda ser superado. Doctor Hernando Herrera, gracias por acompañarnos desde la Corporación Excelencia en la Justicia. Muchas gracias, Juan Pablo, Andrea, Mauricio. Y sí, esperemos que la justicia fluya para que este escándalo, y lo digo por el principal, uno de los principales implicados, el señor Moreno, no pase de moreno a más oscuro.